a la presente audiencia pública. Muy buenos días a todos, bienvenidos los estudiantes, por supuesto los honorables diputados y todos los que se han inscrito para llevar esta audiencia pública. Un saludo muy especial a nuestro compañero de Comisión Primera, el doctor Valencia, coordinador ponente de nuestro proyecto de ley de reforma política. Habida cuenta que el señor secretario nos informa a las personas que hay inscritas, la presidencia decide dar un espacio de 7 minutos a cada uno de los que van a intervenir en esta audiencia pública. Así, señor secretario, que tiene usted la palabra. Sí, señora presidenta. Resolución número 10 del 26 de marzo del 2019. Mesa directiva de la Comisión Primera del Honorable Senado de la República, considerando que en el segundo periodo de la legislatura 2018-2019 se ha radicado para segunda vuelta el proyecto de acto legislativo 8 del 2018 Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 09 del 2018 Senado, 248 del 2018 Cámara, por medio del cual se adopta una reforma política y electoral. B. Que la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol, ha solicitado ser escuchados en el trámite de esta iniciativa en la Comisión Primera del Senado. C. Que en la sesión del día 26 de marzo del 2019, acta número 36, se presentó la proposición número 44, suscrita por los honorables senadores Eduardo Enríquez, Gustavo Petro, Roosevelt Rodríguez, Julián Gallo, Esperanza Andrade, Carlos Guevara, Santiago Valencia, en la que solicitan, de acuerdo a la petición de Confadicol, convocar una audiencia pública sobre el proyecto de acto legislativo 08 del 2018 Senado, acumula 248 del 2018 Cámara, proposición aprobada por el Pleno de la Comisión. D. Que la Ley Quinta 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. De igual manera, el artículo 230 de la Ley Quinta 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de acto legislativo 8 del 2018 Senado, 248 del 2018 Cámara, por medio del cual se adopta una reforma política y electoral. Artículo segundo. La audiencia pública se llevará a cabo el día jueves 4 de abril de 2019 en la ciudad de Bogotá, en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, a partir de las 10 a.m. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración de 10 minutos prorrogables de acuerdo al número de inscritos y a criterio de quien presida la audiencia. Las preinscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónicamente en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 de abril del 2019 en el horario de 9 a.m. a 5:30 p.m. con la radicación del documento en las fechas mencionadas en el inciso anterior, original y 2 copias de la intervención, conforme lo dispone el artículo 230 de la Ley Quinta 92, se entenderá formalmente inscrita la persona. En caso de no radicarse el documento, se anulará la prescripción. Artículo 4. La Secretaría de la Comisión Primera del Senado efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa del Senado de la República a efecto de que dicha audiencia sea de conocimiento general y en especial de la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional y o de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 5. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comunícase y cúmplase, dada en Bogotá, Distrito Capital, a los 26 días del mes de marzo del 2019. El presidente Eduardo Enríquez Maya, el vicepresidente honorable senador Temístocles Ortega Narváez, el secretario general Guillermo León Giraldo Gil. Al respecto, señor senador,
ya vienen los otros dos. Vamos a esperar unos 2-3 minutos mientras el resto de senadores que ya se hicieron presentes, o continuamos. Sí, señor, entonces, se inscribieron para intervenir en esta audiencia pública las siguientes personas: el doctor Oscar Hernando Ros Pérez, diputado; el doctor George Lehmann Cortés Peña, diputado; el doctor Milton Restrepo Ruiz, diputado; doctor Marlon Pavón Castro, subcoordinador Observatorio de Justicia Electoral, Misión de Observación Electoral; el doctor Camilo Mancera, Misión de Observación Electoral; el doctor Luis Hernando Quevedo Jara, director ejecutivo Confadicol; el doctor Alejandro Parada asesor lobbying por presión política, Corporación Viva la Ciudadanía; doctor Henry Fernando Ladino González, diputado Cambio Radical, Asamblea Departamento del Meta; la doctora Rosalba Padrón, profesora investigadora de la Universidad del Externado; y la doctora Adriana Isabel Rincón Martínez, Red Nacional de Mujeres. La doctora el doctor Santiago Valencia, el doctor Santiago Valencia salieron aquí y allá. Dice usted, vamos a dar un recesito de 5 minutos mientras llegan los otros dos congresistas que están presentes, ¿le parece? Porque no se necesita quórum. No se necesita quórum. Bueno, buenos días a todos, a todas, muchas gracias por el interés, a quienes están presentes, a quienes siguen y seguirán esta audiencia pública a través de los medios institucionales del Congreso de Colombia. Vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos para esperar a los compañeros senadores, los que ya llegaron y los que deben estar por venir. Les recuerdo que para la audiencia pública, que es de ustedes, es de la gente y de las instituciones, no de los congresistas, no hace falta la presencia de todos los senadores ni se necesita quórum, porque no intervenimos los congresistas en ella, sino ustedes son los que hacen las propuestas que deberemos recoger en las ponencias. Así lo haré yo mismo como ponente que soy de esta reforma. Solo una frase para estimular esta conversación, y es que probablemente pocas reformas sean tan urgentes pero también tan aplazadas como esta. El sistema político colombiano es un sistema clientelar, clientelista, corrupto hasta los tuétanos, desde la raíz, por cuenta de las reglas del juego que hemos heredado, que prohijaron la destrucción de los partidos ideológicamente, una lucha caníbal al interior de los partidos, que propiciaron la infiltración de la ilegalidad, del narcotráfico, de la corrupción, y que en últimas convirtieron la elección en una elección totalmente individualizada, que después de más de 25 años de ejercicio, que se conoce como la lista abierta, se convirtió en la regla de juego que todos conocen y comprendemos en esta comisión primera, que los jugadores de este juego, los actores políticos de estas reglas de juego, han crecido con ellas y resulta difícil desprenderse de ellas, y ha habido una gran oposición, sobre todo regional, de concejales y diputados a la lista cerrada, por cuenta de que a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego, sobre todo cuando ya empezó el partido. De manera que anticipo, para evitar prevenciones, que la comisión hace tiempo ya decidió que no se aplicarán las reformas que logren salir adelante, si salen adelante, en las elecciones de este año. Eso para aliviar la tensión, y que en cambio podamos aprovechar su análisis más tranquilo, concejales, diputados, sobre lo que deberían ser unas reglas de juego mucho más prácticas, pero también mucho más transparentes. Nadie podrá decir en estos micrófonos que el sistema político colombiano es perfecto, ni siquiera bueno. Me refiero al sistema electoral. Es corrupto, es el reino de la compra y venta de votos, es la competencia caníbal entre miembros del mismo partido que los desmembra, y es
la relación individualizada entre un dirigente y una clientela. Y no es un asunto solo del dirigente, también de la clientela. No hay un concejal o diputado que nos escuche yo en Colombia que no sepa que digo la verdad. Un número importante de sus electores le acompaña porque cree en la paz, por ejemplo, en mi caso, o porque cree en la vida, o en los derechos de las mujeres, o en la nutrición infantil. Pero muchos otros, no son pocos, acompañan al concejal, al diputado, al representante o al senador porque espera que le nombre un pariente, porque va con una hoja de vida, porque espera que le dé una dádiva, una teja, porque espera dinero, porque espera que le alivie en algo las penurias que el Estado no le alivia. Y por eso el grueso de los electores en la mayoría de las estructuras clientelistas es de ciudadanos pobres, desvalidos, que ante la ausencia del Estado requieren que alguien les provea las condiciones mínimas. Y por supuesto con hambre es más difícil pensar, y con analfabetismo es más difícil decidir, y eso es un escenario ideal para los clientelistas compradores de votos. Hay que hacer una reforma, y se necesita una autoridad electoral autónoma, y hay que hacer una reforma pensando en que la gente pronto vote por ideas y no por personas, vote por partidos, movimientos, organizaciones y no por gamonales. Y esa fue la primera reforma que presentamos hace apenas unos meses en esta comisión, que ha sido desvirtuada y convertida en una reforma raquítica, que fue lo que salió en la Cámara de Representantes. Hoy tenemos un esqueleto de reforma que es bastante inútil. Trataremos de convertir eso en una propuesta de mediano plazo, es decir, que no aplique ahora en este año, ya lo dije, pero que permita dejarle a la siguiente generación una estructura política más legítima. La MOE mucho ha aportado, y quiero recordar, la menciono porque es una de las instituciones aquí presentes que hizo parte de la misión de observación electoral, de la misión electoral, que creamos en el Acuerdo de La Habana. Y por eso este saludo termina recordando que esta reforma política es hija del Acuerdo de Paz y que su no aprobación es un incumplimiento al Acuerdo de Paz, que es un compromiso del Estado y por tanto del gobierno. Esta reforma política no es un capricho, no es una iniciativa aislada, es una obligación del Estado colombiano ante la comunidad internacional y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros, y ante los países garantes, porque cuando usted desarma personas que, al decir de Richard Dworkin, se levantan contra el Estado porque lo consideran ilegítimo, asunto por supuesto que fue un error histórico en Colombia y que yo no comparto, porque terminó en la crueldad de la guerra guerrillera y en la crueldad de la guerra paramilitar. Pero cuando usted desarma a esas personas y las invita a la política y a la democracia, las tiene que invitar a unas reglas de juego transparentes, incluyentes. No son esas las reglas de juego que hoy operan en Colombia. Ojalá tengamos esa reforma. En unos minutos reanudamos. Señor vicepresidente, honorable senador Temístocles Ortega, coordinador también de este proyecto, ya se dio lectura a la resolución con que termina el informe, se anunció las personas que se inscribieron para intervenir y solo sería que su señoría ordene que comencemos el llamado a lista de quienes van a intervenir, quienes deben pasar al atril, y ya apenas les falte un minuto se perderá el sonido para que ustedes entiendan y puedan redondear. ¿Cuántos pero la resolución dice 7, 8 minutos prorrogable 2 más, pero sí, 7 prorrogable 3 máximo. Perdón, señor presidente, también quiero informarle a la audiencia que este debate, esta audiencia pública está siendo transmitida por streaming de la Comisión Primera, comisiónprimerasenado.com, la cual se transmite todas las sesiones. Y también, para complementar lo que ha dicho el senador Roy Leonardo Barreras,
todas las intervenciones radicadas en documento se le enviará a cada uno de los senadores de la comisión primera para que en el momento del debate tengan conocimiento de la posición de quienes escribieron para esta audiencia. Señor presidente, usted dispone. Muchas gracias, señor secretario. Un saludo muy afectuoso a los señores diputados, diputadas y asistentes a esta audiencia pública convocada por la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional para escuchar el punto de vista de ustedes en relación con un tema de la mayor importancia para el país, para los departamentos, para los colombianos y colombianas todas. Bienvenidos a este recinto de la Comisión Primera del Senado. Bienvenidos al Congreso de la República, la Casa de la Democracia. Nos complace que estén aquí. Nos interesa enormemente escuchar las opiniones, los puntos de vista, los conceptos de quienes operan la democracia a nivel regional, de quienes tienen una comunicación más estrecha y permanente con las colombianas y los colombianos en sus propios territorios, de quienes pueden darnos insumos muy importantes desde la vivencia misma de la gente, de la democracia, para enriquecer este proyecto de reforma política que tiene como intención fortalecer la democracia colombiana, transparentar la política, fortalecer los partidos, fortalecer la institucionalidad y por esa vía generar mejores posibilidades de vida digna para todas y para todos. Nos acompañan aquí en la mesa principal la senadora Esperanza Andrade, senadora de la República por el Partido Conservador Colombiano, oriunda del departamento del Huila, también conocedora como que más del sentir de las necesidades y expectativas de la provincia colombiana, y también nos acompaña el honorable senador de la República Santiago Valencia, joven senador de la República del Partido Centro Democrático, oriundo del departamento de Antioquia e igualmente conocedor de la vida diaria de la democracia colombiana en esa importante región del país y de toda la nación colombiana. El Congreso de la República y esta comisión tiene un especial interés en que Colombia transite por una época de reformas. Ojalá reformas profundas al sistema político colombiano, que ha venido desde hace ya varios años perdiendo asidero en la mente de los colombianos y colombianas, haciendo esto parte de un contexto mundial. En general, la política en el mundo está sometida permanentemente a críticas, permanentemente cuestionada. Los partidos, los políticos, por supuesto. Seguramente han habido razones para ello. Hay que hacer aquí una autocrítica. Pero también es cierto que tenemos la intención, el propósito de trabajar para que eso se revierta. Y para que la política, que es sin duda alguna la actividad social más importante de cualquier comunidad, nunca podrá haber sociedad alguna sin política, recupere la confianza de los asociados y se convierta en instrumento para
generar desarrollo, bienestar y vida digna. En ese contexto, el Congreso de Colombia y esta comisión trabajan en esta tarea incesantemente y tenemos la disposición de, ojalá, culminar con esta reforma que pueda serle útil a todos y todas los colombianos. Muchas gracias pues nuevamente por su estadía aquí. Procedemos a iniciar las intervenciones de ustedes, a escucharlos con detenimiento y con respeto. Ya la senadora Esperanza Andrade había señalado hace unos minutos el tiempo requerido para que exponga sus puntos de vista. El senador Santiago y yo y ella hemos acordado darles un poco más de tiempo en un gesto varonil frente a las mujeres que están ahora de moda y hay que impulsar reformas en favor de la mujer. Entonces, por 10 minutos, cada uno de ustedes expondrá sus puntos de vista, que repito, escucharemos con mucho respeto y con mucho detenimiento. Señor secretario, por favor. Hagamos el favor pasar al atril al doctor John Lehman Cortés Peña, diputado y presidente de la Asamblea de Casanare. Muy buenos días para todos. Un caluroso saludo a la mesa directiva, al senador Temístocles, que hoy preside la reunión, la senadora Esperanza Andrade, al senador Santiago Valencia, al senador Roy Barreras, que estaba por acá acompañándonos, al secretario de la Comisión Primera, a todos los compañeros diputados que hoy vienen del todo el país a acompañarnos también y a hacer también unas ponencias frente a este tema tan importante, a los estudiantes que hoy nos acompañan en las barras de cada uno de los universidades de Colombia y a los medios de comunicación. Como presidente de la Asamblea Departamental de Casanare y como miembro del partido Cambio Radical, he radicado una ponencia, señor presidente, de cual hay toco 3 temas principales. Uno, que es el tema de la financiación y costos de las campañas. 2, financiamiento de campañas por miembros de las corporaciones y las listas parietarias. Inicio sabiendo que es una de las principales brechas para la participación democrática en las justas electorales en los cargos unipersonales o corporados, radica principalmente en la capacidad económica de aquellos quienes, pese a contar con ideas renovadoras, potenciales y liderazgo y apoyo popular, carecen de la posibilidad de solventar una campaña que por estos días resulta escandalosamente costosa. Estrechamente ligado a ello se observa el fenómeno de las llamadas empresas electorales, que no son cosa distinta a la estructuración de todo un andamiaje electoral del que habrán de hacer uso los candidatos para medianamente lograr hacerse contar dentro de un reñido y hostil ambiente, incluso al interior de sus colectividades. Este tema económico dentro de las campañas electorales no ha sido cosa distinta al caldo de cultivo para la gestión del peor de los flagelos que en la actualidad afecta el ejercicio político en el país, como es la corrupción, cuyo índice, de acuerdo a datos de Transparencia por Colombia, descendió en el 2018 a 36 puntos, lo que nos ubica en el puesto 99 entre 180 países. En este escenario, el candidato se ve obligado a echar mano de su posición dominante para acceder a su curul, para poder cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas durante su campaña, maleando funcionarios estatales en pro de la consecución de contratos, burocracia que garanticen no solo el cumplimiento de aquellas, sino su permanencia en las contiendas siguientes y la vigencia en las distintas circunscripciones electorales que le permiten ocupar en el cargo.
Así las cosas, acabar con el corrupto sistema clientelar y la financiación personalizada de las microempresas electorales son tan solo algunos de los beneficios directos que representa la aprobación del presente proyecto de ley, pues una vez implementada la financiación mayoritaria de las campañas políticas por parte del Estado, será cercenada la posibilidad de aquellos terceros interesados a coadministrar con quienes gracias a su simpatía popular ha llegado al cargo. De otra parte, es sin duda fundamental recalcar que la intervención del Estado financieramente en las campañas permitirá fortalecer y renovar no solo los partidos políticos, sino aquellos pilares fundamentales en el ejercicio de participación ciudadana y la representatividad popular, como la ética, la moralidad administrativa, pero sobre todo permitirá reivindicar el ejercicio de quienes con ahínco y transparencia nos preparamos para aportar y trabajar por el desarrollo de nuestros departamentos, regiones e incluso el país. Dentro de los límites de la legalidad, la igualdad y superponiendo los intereses no solo constitucionales sino generales sobre las amañadas prácticas individuales o de sectores que han convertido en un negocio la confianza que el electoral primario deposita en sus candidatos a la hora de su participación democrática en las urnas. En segundo lugar, haré referencia a un elemento estrictamente ligado a lo descrito anteriormente, y es de eliminación de la provisión de miembros de corporaciones públicas para financiar las campañas de candidatos, cosa que frente a un criterio objetivo coadyuva a la transparencia y debe ser del ejercicio político. En la actualidad, y pese a la prohibición vigente, existen sesgos de tipo en la financiación de campañas, sobre todo en el orden local, las cuales con esta iniciativa pasarán del anonimato a contar con obligatoriedad en la declaración de dichos aportes por parte de los corporados y la consecuente vigilancia del auditor de la autoridad electoral. De otra parte, resulta coherente la financiación de campañas por parte de los corporados con la habilitación constitucional de participación en política, pues resulta inocua la manera declaratoria del respaldo a una propuesta. Si la posibilidad de ofrecer apoyo económico para el desarrollo de sus actividades publicitarias y marketing político, en definitiva la modificación introducida fortalece el ejercicio democrático. El acercamiento en las regiones, el trabajo mancomunado de sus dirigentes y por obvias razones redunda el beneficio para las comunidades que extiende su apoyo a los candidatos. En tercer lugar, pero no menos importante, haré referencia a un tema que desde mi departamento y los distintos escenarios personal, profesional y político he impulsado y apoyado en pro de la equidad, el respeto, reconocimiento de la dignidad de la mujer por el simple hecho de serlo, paridad de género y el principio de universalidad. Es mi sentir la necesidad de levantar mi voz para solicitar respetuosamente la aprobación de esta reforma y particularmente bajo el contexto de paridad en las listas para los cargos de elección popular, pues habrá de ser un momento histórico para la legislación y la participación política, la obligatoriedad de la inclusión mínima del 33% de mujer en la conformación de las listas, lo que aún considero que se queda corto en cuanto a la participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y toma de decisiones dentro de la esfera política. Consecuentemente, y fin de efectivizar esta nueva disposición, debe considerarse la posibilidad de considerar la propuesta en el sentido de alternar los inscritos de las listas por partido hombre-mujer, proporcionando no solo seguridad jurídica para el cumplimiento de las disposiciones, sino haciéndola tangible. Muchas gracias. A usted, honorable diputado. Llamamos al atril. Seguramente repitiendo, hay que señalarles que presidimos esta comisión en ausencia del señor presidente de la comisión, el senador Eduardo Enríquez Mayra, quien está atendiendo otras diligencias. Esperamos que puedan llegar en el curso de la sesión. Tiene la palabra
el honorable diputado doctor Henry Fernando Ladino González. Señor presidente de esta audiencia, honorable senador Temísco Ortega, doctora Esperanza Andrade, honorable senador también Santiago Valencia, honorable senador Roy Barrera, los delegados de la MOE, saludar a los universitarios de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho, personas que nos acompañan, medios de comunicación. En representación de la Asamblea Departamental del Meta y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Diputados de la Amazorinoquia Colombiana, que cubre Meta, Arauca, Casanare, Bichada, Guaviare, Guainía, Putumayo, Amazonas, Baupés, que son 110 diputados, y miembro como secretario de la Confederación Nacional de Diputados de las 32 asambleas, 416 diputados. La Asamblea del Departamento del Meta ha querido aprobar una proposición que se la transmito a la Comisión Primera del Senado de la República. Los diputados del Departamento del Meta nos pronunciamos y manifestamos que el Gobierno Nacional no ha socializado con las corporaciones, tanto asambleas departamentales, locales, concejales, ni mucho menos los partidos políticos lo han hecho sobre el proyecto de reforma política que viene en el Congreso y que se está debatiendo en esta importante comisión. Manifestamos que no estamos de acuerdo de la lista cerrada porque impide la participación abierta, espontánea de los candidatos a las corporaciones regionales y al elector a escoger a quienes son los que van a representar los intereses locales, regionales, en las dumas departamentales o cabildos municipales. Honorables senadores, a nosotros sí que nos preocupa esta determinación que quiere el gobierno imponer en el Congreso de la República. Y no es de honor, el honor se gana. Los diputados del país somos la fuerza política de la región, somos los que vamos hasta los sitios más apartados a escuchar a los ciudadanos. Los alcaldes y gobernadores, la mayor parte se encierran a ejecutar su programa de gobierno, pero nosotros somos los que salimos a hacer el control político y salimos a revisar las obras y que se cumplan los planes de desarrollo y los programas de gobierno. Las listas cerradas van a coartar ese derecho, esa diversidad, esa participación de los diputados de salir a hacer un dinamismo, lo que llamamos la fiesta de la democracia. En una lista cerrada no va a haber ese espacio porque realmente va a estar muy coartada por los partidos. Claro, nosotros queremos el fortalecimiento de los partidos. Claro, nosotros queremos que haya un fortalecimiento de la democracia a través de los partidos políticos, pero hasta que no haya una concientización y una regla de juegos al interior de nuestros partidos. Porque realmente, honorables senadores, nosotros en las regiones tenemos entre comillas unos directorios municipales o unos directorios departamentales que terminan siendo un saludo a la bandera después de haber trabajado durante muchos años por los partidos, porque precisamente desde aquí, desde el seno, desde el representante legal, es que se toman las decisiones que se van
a dar los avales, porque se van a dar los avales al que más le guste y no al que venga trabajando. No es posible, de ninguna manera, y esto desalienta el trabajo, de que una diputada del departamento del Meta, 2 veces diputada, 6 veces concejal de un partido, hoy esté peleando un aval para ser alcaldesa o tener la candidatura a una alcaldesa para un municipio, porque hay otros intereses por encima y que terminan dándole el aval a alguien que llegó ayer, porque prima realmente otros intereses. Reglas de juego limpias para el fortalecimiento del partido. Reglas de juego limpias, pero con ideología. Reglas de juego limpias, pero con principios, con disciplina. A eso sí le jugamos. Yo fui representante del Partido Liberal y fortalecí el Partido Liberal en mi región. Y por una determinación absurda de estas, me tocó salir para el Partido Cambio Radical, que lo quiero y que me siento bien allí, pero también he visto allí candidatos que han tenido disciplina y que les ha tocado llorar porque han perdido su trabajo de 4 o 5 años porque terminan dándole el aval a otro. Listas cerradas. Sí, nosotros queremos listas cerradas, no ahora, pero con una disciplina de partidos. En eso vamos a pedirle, para que más adelante, cuando el Honorable Congreso de la República y esta comisión apruebe para otros periodos, quede claro, conciso y preciso en la norma de los derechos y la manera en que se va a escoger esas cabezas de lista. La participación democrática que nosotros hacemos abiertamente, que tiene falencias el sistema electoral colombiano, es cierto, las tiene, pero también es muy democrático cuando el candidato sale, expone sus ideas a la plaza abierta y el elector sabe por quién va a votar y sabe quién es el que lo va a acompañar para sí mismo poderle exigir. Yo siempre he dicho que el voto es un enamoramiento, el voto es un cortejo, el voto es una conquista, y en esa conquista del elector abierta es que uno sale y el pago de su honestidad, de su transparencia, de su trabajo, de su participación y de responderle al electorado es precisamente el voto en la urna. En una lista cerrada no va a haber esa fiesta de la democracia. En una lista cerrada no van esos planteamientos. En una lista cerrada no va a haber esa posibilidad de que el elector escoja, porque ni siquiera sabe cuál es el que va a encabezar la lista, porque va a ser muchas veces al capricho de una dirección nacional o a un directorio nacional o a un director nacional. Por eso es que la Asamblea del Departamento del Meta les pide hoy a ustedes, honorables senadores de la República, miembros de la Comisión Primera, de que no se apruebe la lista cerrada hasta que no haya una verdadera reforma, concientización dentro de los partidos políticos. En una lista cerrada, la responsabilidad, pues lógicamente, va a caer es en el primero de la lista, y a eso le tenemos miedo. Yo no quisiera ser cabeza de lista, aunque saqué la máxima votación del departamento del Meta, solamente mi partido tendría espacio para 1 o 2, y entonces el tercero, ¿qué va a hacer? O el cuarto, pues una lista de relleno, no va a participar, no va a haber ese dinamismo.
Y lo bueno de esta fiesta, la democracia, es cuando los 11 de mi lista sale cada uno a buscar y a conseguir los votos de una u otra manera. Ese es el fortalecimiento del partido. Mi partido sacó 58.000 votos y de los 11 trabajamos 7, pero de los 11.000 el partido solamente sacó 3.000 votos. O sea, ¿quién fortalece al partido? Los candidatos hacen al partido. Y en ese sentido, armar una lista cerrada hoy es desmotivar al que vaya de tercero en la lista hacia atrás. Yo siempre he pedido, déjenme de últimas. Yo soy de 11, la lista comienza con, señores estudiantes, con el número 50 y termina con el 61. Yo siempre he pedido que sea el número 61 y a ese le juego. Dicho y los últimos. Muchas gracias, diputado. Siguiente en la lista. Muchas gracias, honorable diputado. Tiene la palabra la tercera persona que está anotada. Entonces se llama al atril al doctor Luis Fernando Quevedo Jara, director ejecutivo Confadicol. Confadicol es la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia. Hágale, porque el otro está, cuando sea, le hace. Gracias, señor secretario, doctora Esperanza Andrade, doctor Santiago, doctor Royce, amigos que van a participar de esta audiencia pública, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Primero agradecer y expresar a ustedes un especial saludo de nuestro presidente nacional, el diputado Milton, quien hoy no puede estar presente porque se encuentra realizando otras actividades de la Confederación. Agradecer a la comisión que haya acogido la solicitud de la Confederación para poder realizar esta audiencia pública. Nos permitimos presentar algunas inquietudes de los 416 diputados y de los concejales afiliados a la Federación Nacional de Consejos y Concejales de Colombia, FEDECO, y de la Confederación Nacional de Consejos y Concejales, CONFENACOL, quienes me han pedido que los represente en esta audiencia pública. En cuanto al artículo primero que pretende del acto legislativo, que pretende modificar el artículo 107, incluido ya y modificado en el artículo primero del acto legislativo primero del 2009, mediante el cual se amplía el término de 12 a 24 meses la obligatoriedad para quien haga parte de una corporación pública y pueda renunciar al partido para aspirar a la otra corporación o a la misma por partido o grupo político distinto al que lo eligió. Nos parece que están siendo muy estrictos. Esto es antidemocrático. Está violando un derecho constitucional establecido en el mismo artículo 40 de la Constitución que ustedes pretenden modificar y que es superior a cualquiera. Y es el derecho a elegir y ser elegido, a tomar parte en las elecciones de forma libre, a constituir partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas. Mire lo que dice la Constitución, sin limitación alguna. Claro que debe haber disciplina de los partidos, pero la disciplina del partido, honorables senadores y amigos que nos escuchan, no se va imponiendo normas coercitivas,
para impedir el libre pensamiento y desarrollo político de un ciudadano colombiano, sino por el contrario. Hoy lo han dicho mis antecesores, adolecen los partidos hoy de esencia de valores propios de los partidos, que los expliquen y se los enseñen a sus simpatizantes y militantes. Hoy nadie sabe por qué es liberal o conservador, ni de izquierda ni de derecha. Hoy los partidos deben preocuparse más por preparar a sus simpatizantes y militantes que de aplicar desde el Congreso de la República sanciones para impedir que se les vayan sus miembros o las personas que ostentan las credenciales en nombre del partido. ¿Por qué se va una persona que ha sido electa por un partido? Pues porque no se siente conforme con el partido, o porque el partido no ha llenado las expectativas de este corporado, o porque está jugando a la feria de los avales como ustedes mismos la han propiciado. Este no es un problema de la democracia local, es un problema de la estructura de los partidos. Entonces, pedirles que en últimas lo dejen como está 12 meses es suficiente para que una persona que no se sienta bien con su partido tenga que dejar un año antes su curul, pero 24 uno no sabe qué va a pasar, y si esa persona 2 años antes no ha decidido, no ha tenido ningún problema, o no ha tenido una expectativa distinta, 24 meses nos parece que no es democrático, sino por el contrario, es un castigo a la democracia. Tercero, pregunto, con relación al artículo 6, que modifica el artículo 181, que permite que en caso de renuncia se mantenga durante 6 meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento fuere superior, salvo que la renuncia sea para ocupar cargo de rama ejecutiva del poder público, pero aplicado a los honorables senadores y representantes. ¡Fabuloso! Esto no lo quiere el pueblo. El pueblo siempre ha dicho que los senadores deben ser senadores, el representante debe ser representante, y el concejal, edil o diputado debe estar allí. Ah, no, pero como entonces tenemos que buscarle la forma de no solamente hacernos elegir al Senado, sino después de que estamos en el Senado y en la Cámara, tenemos que llegar a las asambleas, a las gobernaciones, a las alcaldías, o por qué no, a los ministerios, o aún a las embajadas. Honorables senadores, ¿por qué únicamente para ustedes? ¿No estaremos legislando en causa propia? ¿Esto no es un mensaje negativo que se le envía al pueblo colombiano? Pero bueno, en aras de que eso ustedes lo van a aprobar porque ya pasó su primera vuelta, ¿por qué entonces no lo hacen en igualdad de condiciones con ediles, concejales y diputados? ¿Por qué tiene que ser únicamente para los honorables senadores y representantes? Si los otros también fueron electos por voto popular, aunque no son legislativos sino administrativos, son corporaciones públicas de elección popular. Es más, esto estaba ya consignado para diputados en el decreto 122 de 1986, en su artículo 299, cuando establecía en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados que no podrá ser menos estricto que el señalado para congresistas en lo que corresponde, y que el periodo de los diputados será de 4 años. Pero es que no dice que debe ser más estricto que el de los parlamentarios. Dice que no puede ser menos. Pero hoy con estos ediles, concejales y diputados tienen un régimen de incompatibilidades superior al de ustedes. Las incompatibilidades de los congresistas serán vigencia durante el periodo respectivo. Pues igual, mire, yo no sé, hoy nos dicen los senadores, yo creo que pasó por aquí el estatuto de único disciplinario, artículo 43. Mire qué alboroto han creado por esa incompatibilidad y de interpretación jurídica. Hoy hay una cantidad de interpretaciones que diputados y concejales y ediles no pueden ser alcaldes ni gobernadores, y según eso no podrían siquiera aspirar a su misma curul. Claro que lo han dicho ya algunos, pero ¿qué pensarán los operadores de justicia? Porque también hay que decir que muchos de ellos se manejan por otra forma en que aquí queremos extirpar. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que estamos hoy en un vilo, hoy,
Con ese artículo, ustedes, honorables senadores y representantes de nuestro país, han puesto la democracia a temblar. Democracia es el poder del pueblo, pero hoy no puede nadie. Hoy pueden unas interpretaciones torcidas con ese artículo que amplió las incompatibilidades de diputados y concejales y ediles un año después. Aquí sabemos todos, los que estudian derecho, una cosa es la incompatibilidad y otra cosa es la inhabilidad. Se supone que la incompatibilidad está en el ejercicio del cargo. 3 minutos, señor director, con mucho gusto. Perfecto, presidente. Eso nos parece ilógico y les pedimos en esta audiencia pública que tomen inmediatamente medidas para evitar ese problema democrático y problema judicial que se viene. Desde aquí pedirle al Consejo de Estado que no demore más ese concepto, por amor a Dios. Un concepto que se ha pedido durante hace más de un mes, apenas salió el Código de Régimen Único Disciplinario que inicia a regir en mayo. Que no demore más. ¿Cuál es el problema? Hoy están en vilo nuestros concejales, diputados y ediles que aspiran a ser concejal, que aspiran a ser alcaldes y gobernadores. Igualmente, el artículo 7, honorables senadores, que pretende que ustedes tengan iniciativa del gasto. Mire, esos cupos indicativos se acabaron, pero bueno, quieren revivirlos, ya está ahí. Pues en igualdad de condiciones permitan que ediles, concejales y diputados, igual que ustedes, puedan tener, en caso de que ustedes lo aprueben y mantengan eso, esa posibilidad del gasto. Es que la corrupción no se da ya en los consejos y en las asambleas y en los ediles únicamente. Si hablamos de corrupción, la corrupción es a nivel general, pero aquí no podemos decir que hay que vender el sofá porque uno de los dos es el infiel. Hay que buscar de dónde viene la infidelidad. Y nosotros consideramos que precisamente allí, igualándolos a ustedes, que ustedes son el ejemplo del país. Nuestros concejales y diputados dicen, aquí podemos levantar la sesión porque en el Congreso se levanta, aquí no vamos porque los senadores y representantes no van. Eso debe acabarlo. Ustedes son el ejemplo del país, de las corporaciones públicas, y así queremos que siga siendo, pero para bien del país y de la democracia. Termino, honorables senadores, pidiéndoles democratización en los partidos políticos. El problema no está en las listas cerradas o abiertas o el voto preferente. El problema está en cómo se escogen los candidatos. Hoy se pretenden escoger candidatos a dedo. Ya lo estamos viendo. Cómo los partidos políticos, como lo han dicho los diputados y concejales, no tienen en cuenta la militancia, sino que el que más votos tenga hay que atraerlo porque nos interesa es que el resultado electoral. Mire, senadores, empecemos ¿por qué? Por establecer la ideología del partido, que ustedes la tienen, pero enseñémoselas a los que están ingresando. Si ustedes nos enseñan a quienes son liberales, conservadores, de izquierda o de derecha, qué representa ser del partido y por qué debe estar ahí y por qué debe defender las tesis del partido, mire, tendremos un país trabajando, echando para adelante verdaderamente por una democracia. Pero hoy los liberales no saben por qué hay que defender el partido, los conservadores o los de izquierda o derecha. ¿Por qué los van a obligar que se queden en un partido que no conocen? Claro que hay que hacerle. Nosotros les pedimos el favor, senadores, que nos ayuden a democratizar los partidos. Hoy, para muestra nomás esto, y más otras leyes que han sacado, que van en beneficio o no de las regiones, no se han tomado el tiempo los partidos políticos de reunir a sus bases para mirar qué piensan ellos. Ustedes los presentan, ustedes son autónomos, claro que sí, son los jefes de los partidos, pero quienes hacen fila, quienes son los simpatizantes de los partidos y los militantes, no tienen derecho. Creo que tienen igual derecho que quienes dirigen. Ustedes, los estimamos, son nuestros amigos, muchos hemos votado por ustedes y yo creo que lo seguiremos haciendo. Dios les bendiga y muchas gracias. Y para terminar, la última, es que ¿por qué se da el problema de la corrupción? Porque es que a los concejales y diputados les toca pagar su propia campaña. Yo creo que los partidos, de la plática que les dan, o el gobierno, metamos ahí que los gobiernos nacionales también apoyarán la financiación de las campañas regionales. Nuestros concejales y diputados, en lugar de ustedes ayudarle, les quitan plata de la reposición de votos. Entonces, ¿qué tiene que hacer quien encabece la lista? Echarse al hombro la lista completa
y va a tener que pagar. Y entonces ustedes dicen, ¿de dónde? A usted, honorable diputado, muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la doctora Adriana Isabel Rincón Martínez. Honorable Presidente Temístocles Ortega, honorables senadores, respetadas y respetados asistentes. La Red Nacional de Mujeres quiere presentar a ustedes la siguiente intervención titulada Paridad y Alternancia, una deuda histórica del Estado colombiano, la cual consideramos que aporta un elemento indispensable a la discusión que se adelanta actualmente, la garantía de la participación política de la mitad de la población del país, las mujeres. El 1 de diciembre de 1917 se conmemoró el 60º aniversario del reconocimiento por parte del Estado colombiano del derecho al voto de las mujeres. Dicha reforma constitucional fue posible gracias a la incidencia que el movimiento de mujeres de la época adelantó, cuya persistencia hizo que, luego de la presentación de 11 proyectos de ley entre 1933 y 1954, el derecho de las mujeres al voto fuera aprobado en la Asamblea Constituyente de 1954. No obstante, no ha sido sino hasta la llegada del nuevo milenio que se empezaron a adelantar acciones legislativas y gubernamentales que permitieran garantizar la efectiva participación política de las mujeres, quienes constituyen más de la mitad de la población del país. Así, la ley de cuotas expedida en 2000 fue nuevamente el resultado del trabajo de los movimientos feministas y de mujeres, cuya incidencia permitió su aprobación luego de 8 debates. El objetivo de la Ley 581 de 2000 fue el de garantizar la participación de las mujeres en al menos el 30% de los cargos de toma de decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, no garantizaba la participación política de las mujeres en las corporaciones públicas, siendo necesaria la expedición de la Ley 1475 de 2011, por la cual modificó la organización y el funcionamiento de los partidos políticos y generó para estos la obligación de incluir en sus listas la participación política de las mujeres, de incluir en sus listas a por lo menos el 30% de las mujeres. Empero, a pesar de la medida, la participación política de las mujeres en el máximo órgano legislativo del país no ha aumentado, sino que a veces ha disminuido. Por ejemplo, en las últimas elecciones, el total de mujeres en el Senado descendió del 22.5 al 21.3%, y el total en Cámara fue del 19.8 al 18.7%. En el Congreso, la participación total descendió del 21.2 al 19.7%. Ahora bien, es de resaltar que, con base en su participación en las conferencias regionales 10ª, 11ª, 12ª y 13ª sobre la mujer de América Latina y el Caribe, el Estado colombiano ha asumido el compromiso de garantizar la paridad en el acceso a la participación política de las mujeres, así como de la participación en todos los órganos directivos y de decisión del país. Conviene hacer un breve recuento de los más recientes compromisos adquiridos por Colombia en este instrumento internacional relacionados con la garantía del acceso a la participación de las mujeres en condiciones paritarias. En el año 2016, la estrategia de Montevideo surgió ante la identificación de la necesidad de establecer compromisos con el fin de alcanzar la igualdad de género en la región para el año 2030. Así, se determinó que para lograr tal fin, es imprescindible avanzar hacia los procesos interrelacionados, la profundización y cualificación de la democracia y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales. Ambos tienen como condición lograr la paridad en la distribución del poder. Por lo tanto, un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las mujeres.
En síntesis, la superación de la desigualdad y la pobreza, la transformación de unos patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y de la cultura del privilegio, la superación de la división sexual del trabajo y la consolidación de la democracia paritaria son 4 pilares interrelacionados, 4 carreteras sustantivas para alcanzar la igualdad de género y transitar hacia patrones de desarrollo basados en los derechos humanos, la autonomía de las mujeres y la sostenibilidad. De esta manera, respecto a la participación de las mujeres, se establecieron como medidas: adoptar leyes y normativas para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al poder político, impulsando su participación paritaria en todos los espacios públicos. Establecer mecanismos que garanticen la inclusión paritaria de la diversidad de las mujeres en los espacios de poder público, de elección popular y designación en todas las funciones y niveles del Estado. Diseñar procesos de formación específicos para fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres de todas las edades a fin de lograr su participación paritaria en los espacios de toma de decisión y en particular en cargos de alta jerarquía, directivos y técnicos. Estas decisiones son importantes, necesarias y urgentes en el país en aras de garantizar los derechos políticos de las mujeres, así como superar la brecha histórica de desigualdad en la que aquellas han vivido respecto de los hombres. Por tal motivo, en el año 2015, a través de la aprobación del acto legislativo número 2, se aprobaron los principios de paridad, alternancia y universalidad. No obstante, a la fecha tales disposiciones no han sido reglamentadas, razón por la cual las mujeres aún no contamos con un efectivo acceso a la participación política paritaria. Sobre su importancia conviene destacar lo indicado por la CEPAL, que indica: la paridad política implica compartir entre ambos sexos los cargos representativos en disputa. Se evitaría así que el piso legal que imponen las cuotas termine funcionando como un techo para las mujeres, generalmente rezagadas en esta distribución. Y los procesos de selección de candidatos en el interior de los partidos políticos tendrían un criterio equitativo de género en el reparto de los cargos públicos electivos. En ese sentido, la tendencia regional es a establecer la paridad y la alternancia en los diferentes órganos de elección popular como una materialización del derecho a la igualdad sustantiva y a la participación política de las mujeres. Así, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, dirigido por la CEPAL, en la región 10 países cuentan con una efectiva paridad en la participación política, como destacaré a continuación. Venezuela, en el año 2008, aprobó la paridad para las elecciones regionales y municipales, siendo ampliada en 2015 para las elecciones nacionales. Costa Rica contó con la paridad en el año 2009, que también incluía las elecciones locales. En Ecuador se aprobó en el año 2009, en el año 2010 fue en Bolivia, en el año 2012 en Nicaragua, en Panamá en el año 2012 también, México en el año 2017, y Argentina en el año 2017. Solamente en Argentina no se incluyen las elecciones locales. Igualmente, en el caso de Argentina, esta incluye alternancia y en caso de requerirse una sustitución o reemplazo, esta debe hacerse por la persona del mismo sexo que siga en la lista. Dos minutos, por favor. Así las cosas, queremos hacer un llamado de atención con el fin de que sea saldada parte de la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con los derechos civiles y políticos de las mujeres, resaltando la importancia de desarrollar la paridad, la alternancia y la universalidad de manera inmediata por medio de la reforma política que actualmente se debate en el Congreso. No existe ninguna razón objetiva por la cual se justifique postergar la entrada en vigencia de la paridad y la alternancia en todos los órganos de elección popular del país, de manera que su no aprobación significaría el desconocimiento de los instrumentos internacionales firmados por Colombia, tales como la CEDAW y las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe, conocidas como los consensos de Quito, Brasilia, Santo Domingo y la estrategia de Montevideo.
Igualmente, resaltamos la necesidad de incluir en esta reforma política un mecanismo similar al de la República de Argentina que garantice que cuando se deba presentar una sustitución o un reemplazo, sea la persona del mismo sexo que continúa en lista la que asuma el cargo. Esto en aras de garantizar una efectiva paridad y evitar posibles evasiones al deber legal. Adicionalmente, se debe legislar en torno a los casos de sustitución o reemplazo para que esta figura no sea usada como un mecanismo para deber y cumplimiento de la norma. Desde la Red Nacional de Mujeres queremos invitarles a suscribir este pacto con nosotras y a decir paridad y alternancia ya. Muchas gracias. Se le concede la palabra al doctor Marlon Pavón Castro, de la Misión de Observación Electoral MOE. Buenos días. Primero que todo, la Misión de Observación Electoral agradece al Congreso de la República por estos espacios, por permitirle a la ciudadanía, a los diferentes actores, poder expresar cada una de nuestras posturas o cada una de nuestras recomendaciones para el fortalecimiento al interior y para contribuir en el debate al interior del Congreso de la República. Hubiese sido mejor que estuviesen muchos con la dura tarea de estudiar este proyecto, debatir este proyecto. En primer lugar, la Misión de Observación Electoral quiere llamar un poco la atención y es que realmente este proyecto de reforma política tal cual como va y que fue aprobado en cuarto debate, que va a entrar a quinto debate, no soluciona de fondo los problemas estructurales de la política y del sistema electoral como tal colombiano. ¿Cuáles son esos problemas en que están realmente diagnosticados, extremadamente diagnosticados, que son de conocimiento de todas las autoridades, que son de conocimiento de los congresistas? La subrepresentación, la sobrerepresentación en algunos territorios no mejora en nada los controles efectivos, oportunos, ciertos en materia de financiación de las campañas electorales, no avanza en lograr la paridad, la alternancia y la universalidad, como lo decía la compañera que me antecedía, para incluir realmente una representación efectiva en la conformación de las listas, no avanza en el fortalecimiento de las organizaciones políticas y por último, nada se aborda o nada se soluciona frente a la institucionalidad electoral, frente a dotar al órgano electoral realmente de capacidad territorial para poder generar investigaciones, de generar un órgano electoral realmente independiente, de generar un órgano electoral que realmente pueda responder de manera oportuna a los problemas que proceso electoral tras proceso electoral son diagnosticados. La Misión de Observación Electoral lamenta que muchos de los temas que realmente podrían avanzar o que podrían apuntar a fortalecer el sistema electoral hayan sido abandonados. ¿Cuáles son algunos de esos temas? Creemos que incorporar las listas cerradas en el sistema político realmente puede generar mayores controles en temas de financiación de campañas, puede generar mayor fortalecimiento de los partidos políticos. Pero también somos conscientes que avanzar hacia unas listas cerradas debe ir acompañado de medidas ciertas frente a la democratización interna de los partidos políticos. No se puede permitir que estas listas cerradas sean integradas de manera arbitraria, que se desconozcan las discusiones y las decisiones a nivel territorial. Por eso creemos que avanzar en las listas cerradas debe ir acompañado con mecanismos democráticos internos apropiados, oportunos para la selección de los candidatos. Creemos que frente a ese tema algo se incorpora en la reforma política, se establece que realmente la integración de las listas y la selección de los candidatos debe pasar por mecanismos alternativos para la escogencia de los mismos y que se incluye como sanción la pérdida de la personalidad jurídica cuando realmente se desconocen estos mecanismos para su integración. Lo vemos, está en la propuesta de reforma política, pero nada se dice frente al tema de listas cerradas. Creemos que en este momento sí se puede incorporar
en el quinto debate y los debates que le restan al proyecto de reforma, las listas cerradas, no pensando en el 2019, sino pensando a futuro en las próximas elecciones de Congreso de la República, pensando en las próximas elecciones de autoridades locales, porque aprobar algo en la medida de este proceso electoral sería perjudicial para los partidos políticos. Sabemos que el 27 de mayo pues son las consultas internas, y hacerlo de esta manera estaría desconociendo como tal los principios o los elementos básicos o mínimos para poder generar garantías en el proceso de selección y de conformación de las listas para consejos y asambleas. Por eso consideramos que se debe incorporar, todavía se está a tiempo de incorporar y pensar hacia 2022 y a las próximas elecciones de autoridades locales. Otro tema que a nosotros nos preocupa, que también creemos que es de resaltar si se le hacen algunos cambios y que todavía se está en el tiempo de ajustarlo, es lo que se ha llamado el control de legalidad en el proceso de inscripción de candidatura. Puede que sea un tema un poco complejo de entender y porque es importante, que quizás es la única herramienta que se le entrega a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral, y es lo único que se toca en este momento frente al Consejo Nacional Electoral. Creemos que es importante estudiar a profundidad esta función que se le está dando el Consejo Nacional Electoral. Para las elecciones de 2015 se inscribieron alrededor de 111.000 candidatos, resultaron para 18.000 cargos. ¿Qué quiere proponer esta medida? Que sea el Consejo Nacional Electoral que de manera oficiosa asuman como tal el conocimiento de los procesos de revocatoria de inscripción de candidaturas y que durante un mes se resuelvan todas estas solicitudes. Para el 2015 el Consejo Nacional Electoral se sobrecargó, rebosó de sus capacidades solamente frente a 2.000 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos. Ahora imaginémonos nosotros cómo oficiosamente ellos van a poder o tienen que asumir 111.000 solicitudes de revocatoria para resolver en un mes. Y si no se resuelve en ese mes, así existe un candidato que no cumple con las calidades o que esté en curso en una inhabilidad, quedará electo y queda saneado, porque por lo menos en esa instancia, en la instancia del Consejo Nacional Electoral, nada se pudo hacer. Habría que luego pensar en las instancias judiciales qué se podría hacer. Esto es problemático por varias cosas. En el 2015 sucedió, e incluso una semana antes de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral no había resuelto aproximadamente 200 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos. No se tenía certeza frente a esas personas que habían inscrito y que estaban haciendo campañas. Posterior a las elecciones se seguían resolviendo esas solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos. Si hoy se deja esta medida tal cual como se está incluyendo en el proyecto de reforma política, podríamos generar, en lugar de solucionar, podríamos generar un problema muchísimo mayor frente a una autoridad electoral que ha demostrado, y que ellos mismos lo reconocen, que no tienen la capacidad técnica, humana, para poder resolver de manera oportuna, no solamente estos temas, sino otros temas que se dan en el proceso electoral, como el tema de transhumancia, el tema de la inscripción de candidatos, las consultas, la organización como tal del proceso electoral. Entonces, estaríamos generando este problema si dejamos como tal esta figura del control de legalidad. 2 minutos para terminar. Si dejamos esta figura tal cual como está. Eso frente al control de legalidad. Consideramos que en temas de financiación nada se está haciendo, solamente se está hablando de una financiación preponderantemente estatal, y le recordamos pues a todos los que están en este auditorio que para las elecciones de 2015, las elecciones más complicadas, más complejas, donde más se presentan candidatos, solamente se financiaron con el 0,2% de anticipos del Estado. ¿Cómo el Estado o cómo una reforma va a pensar en una financiación preponderantemente estatal si en el pasado no ha sabido cómo realmente entregarle los recursos o cómo que los candidatos puedan acceder oportunamente a esos recursos? El 96% de las campañas o de los candidatos se financiaron con recursos propios, con sus recursos, con recursos que no sabemos de dónde salen,
porque no hay una capacidad de la autoridad electoral de poder analizar, investigar oportunamente y controlar oportunamente la financiación. Creemos que se pueden generar mayores mecanismos frente a la financiación si pensamos en darle funciones adicionales de investigación y sanción de manera oportuna al Consejo Nacional Electoral, si pensamos en una autoridad electoral que realmente se desconcentre y que pueda hacer presencia en el nivel territorial. No podemos pensar en una autoridad electoral que solamente ve los problemas desde Bogotá y que desconoce realmente los problemas en el nivel territorial en elecciones tan críticas como son las elecciones locales y donde el tema de los recursos es lo realmente importante, transparentar realmente las elecciones a través de fortalecer las funciones del CNE en materia de financiación, en cómo se investiga, cómo se sanciona oportunamente y cómo se tiene conocimiento real. Hoy existen aplicativos como Cuentas Claras en los cuales no se conoce en tiempo real cuál es la información frente a los recursos que están utilizando los candidatos. Y por último, lo que queríamos decir frente a la iniciativa del gasto que se está otorgando como tal al Congreso de la República, es que si realmente esta reforma política que no ataca los problemas de corrupción, que no ataca los problemas estructurales del sistema político electoral, es una reforma política que se piensa solamente para poder transparentar el gasto público, lo cual no es muy claro, pues sería un mal mensaje que se estaría dando como tal a la sociedad colombiana, que estaría esperando mayores esfuerzos por parte de ustedes para poder afrontar los temas de corrupción. Dejarle solamente una gran reforma que se resume en un tema de iniciativa del gasto presupuestal para los congresistas y no atacar realmente temas de corrupción es un... A usted, doctor, muchas gracias. Se le concede la palabra al doctor Alejandro Parada, de la Corporación Vida de la Ciudadanía. Si alguno de los que se inscribieron con documento no se ha registrado en la Secretaría, le ruego el favor de acercarse. Buenos días, saludos a la mesa directiva, a los asistentes de esta audiencia y agradecerle al Congreso de la República que abra estos espacios para escuchar a la ciudadanía. Como primer punto tenemos creemos que debemos reconocer los avances que hay dentro de la ponencia y dentro del proyecto que llega al Senado, es que se avanza en alguna mención sobre los mecanismos internos para la democratización de los partidos políticos, se hace menciones a la financiación estatal para las campañas políticas, el funcionamiento mismo de los partidos, se establecen responsabilidades de los partidos políticos sobre sus avales a los candidatos, sin embargo no nos queda muy claro frente al tema de grupos significativos de ciudadanos, y recalcamos que la prohibición a la reelección, que fue uno de los mandatos de la consulta anticorrupción con más de 11 millones de votos, es acatado dentro del proyecto aprobado en la Cámara. Sin embargo, tenemos varios peros frente al proyecto. El primero, como ya se ha mencionado ampliamente en la discusión y sobre el cual no ahondaré, es sobre la lista cerrada y la paridad de género. La única mención que tenemos que hacer es que la inclusión de la lista cerrada dentro de la ponencia y dentro de este quinto debate podría automáticamente generar que la paridad de género se solucionara, pues esto incluiría la lista cremallera. Consideramos que es un aspecto que debe tocar el Congreso de la República. El segundo tema, que ya lo hondo de la moda, es las dificultades que tiene el Consejo Nacional Electoral. La primera es que el proyecto que llega al Senado de la República no soluciona en nada la independencia de este con los gastos administrativos que en este momento se encuentran en la registraduría. La segunda es que no soluciona tampoco el parte y juez de ser la autoridad quien vigila y quien juzga las elecciones. Segundo, creemos que la autonomía de los miembros del CNE debe volverse a colocar en el debate. No puede ser que los partidos políticos elijan a sus propios jueces. Debe estar separado y para eso ya ha habido propuestas en que las diferentes cortes pueden postular sus candidatos y poder generar así. La segunda es la vigilancia de las elecciones. Es claro, y como lo ha expuesto la MOE, el Consejo Nacional Electoral no tiene ni la capacidad humana ni institucional para hacer la vigilancia territorial de las elecciones. Eso debe tocarse y debe plantearse una descentralización de la institución, generarse consejos nacionales electorales territoriales o por lo menos regionales, que permitan ahondar en esto. Frente al proyecto que llega también nos generan varias dudas. La primera es que no se avanza en la afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos.
una de las mayores inquietudes que nos planteaban los diputados era el tema de que la lista del bolígrafo de implementar la lista cerrada podría volverse a repetir. Una de las formas de solución podría ser el fortalecimiento de la afiliación de los candidatos, de los ciudadanos a los partidos políticos como primer punto. Para eso creemos que lo primero que debería hacerse dentro de esta reforma es fortalecer el sistema de afiliación de partidos. Fortalecer ese acercamiento de los partidos políticos con la ciudadanía garantizaría que la ciudadanía tenga una mayor representación en sus partidos y tenga una mayor conectividad con los acuerdos programáticos dentro de los mismos. Adicionalmente, creemos que debe profundizarse dentro de esta reforma un mecanismo que garantice que estos afiliados tengan poder decisorio y que no sea solo los consejos directivos o los directorios regionales o nacionales quienes definan las listas. Deberían establecerse mecanismos de elección popular, de elección interna dentro de los partidos o consultas que involucren a todos sus afiliados. Frente al tema del presupuesto de iniciativa congresional que está contenido también dentro del proyecto, consideramos que esto expone a los congresistas a recibir incentivos o a ser permeados por temas de sobornos y demás para que apoyen ciertos proyectos. Cabe recalcar que el proyecto establece que deben ser proyectos que cuenten con el aval del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, esto facilitaría que los proyectos que se planteen ahí sean aprobados por quienes tienen una mayor representación en el Congreso y adicionalmente que sean proyectos que estén enfocados a la sobrerepresentación territorial que ya se presenta en la Cámara de Representantes y que se presenta en el Senado de la República. Frente a los temas ausentes que vemos que no se han vuelto a tocar dentro del proyecto, el primero es la propuesta del voto obligatorio durante 8 años que fue puesta en discusión en esta comisión en el comienzo del debate del proyecto y que fue excluida durante su trámite en Senado. Consideramos que la inclusión del voto obligatorio garantizaría que los ciudadanos tengan la obligación de participar y que subsane también a su vez el tema de la apatía política con el tema de la democracia. Para eso consideramos que es fundamental que se adelanten medidas pedagógicas en cabeza de la Registraduría Nacional y también de los partidos políticos. Esto no puede enfrascarse en una cuestión de obligatoriedad para el voto ciudadano, también tiene que ir acompañado de medidas pedagógicas y de diálogo continuo. Como segundo, la reforma política propuesta tiene varias medidas que no profundizan en solucionar los temas que han derivado del conflicto armado. La primera es que no habla de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tampoco toca el tema de la reubicación de los puestos o de las mesas electorales que por condiciones de conflicto armado fueron reubicadas en las cabeceras municipales. Esto excluye principalmente a la población rural del país. Debería considerarse y poner en discusión en esta comisión de que se modifique también y se entreguen facultades a la registraduría. Primero, para reubicar las mesas que están en las cabeceras municipales a los municipios y demás conformaciones de los municipios, la creación de nuevos puestos de votación, mecanismos de votación para la ciudadanía que se encuentren en áreas dispersas, todas rurales, y para que ciudadanos en el exterior también puedan tener la participación. Esto irá acompañado de campañas de divulgación y de campañas pedagógicas en cabeza de la registraduría. Otro punto es que si el voto se hace obligatorio deben existir todas las garantías para hacerlo. Una de ellas es el tema de transporte público. Es claro que en las ciudades la garantía del transporte es una facilidad en algunos aspectos, pero debería pensarse en la garantía del transporte gratuito para los electores. Adicionalmente debe plantearse también la posibilidad del voto electrónico y el voto por correo para quienes viven fuera del país. Adicionalmente, creemos que deben realizarse campañas electorales que estén acompañadas también de medidas pedagógicas que involucren no solo a la registraduría sino a los partidos, como ya lo mencioné anteriormente, y deben enfocarse principalmente a aquellas poblaciones que se encuentran dispersas en el país, principalmente las poblaciones rurales que se ven afectadas por el conflicto armado y aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, debería plantearse un régimen de adquisición progresiva de derechos. Es claro que la democracia en este momento tiene una emergencia de nuevas agrupaciones políticas y debe plantearse también la posibilidad de fomentar esos nuevos actores. Entre ellos planteamos un esquema que dentro del documento no profundizaré en esta intervención, pero que podrían consultar los señores senadores, señoras senadoras, para que lo profundicen. Entre esos hacemos una división entre grupos significativos de ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos, haciendo una pirámide escalonada que permita primero la adquisición progresiva de los derechos políticos y adicionalmente también fundamentos para su financiación estatal y profundizar aspectos de representación.
Frente a eso también tenemos que plantearnos una cosa siguiente, y es que el acuerdo alcanzado en la Comisión Primera del Senado en su primer debate en la Cámara de Representantes fue disuelto. Caso ejemplar de ello fue la disolución de las listas cerradas y la eliminación de los componentes que modificaban parte del Consejo Nacional Electoral. Para eso planteamos nuevamente aquí en este escenario que han abierto agraciadamente el Congreso, que se genere un nuevo acuerdo político entre todos. Un minuto. La idea es que los congresistas y todas las agrupaciones políticas que tienen representación en este Congreso generen un nuevo acuerdo político. Primero, que permita subsanar realmente los problemas que tiene la democracia y generar una reforma que no dé vuelta y vuelta y que no genere lo que hoy planteamos, una discusión que se da en 8 debates y que volverá a generarse en el mismo punto dentro de 4 años. Para ello, contemplamos que las representaciones que hay acá y los partidos políticos tengan en cuenta algo. La misión electoral especial creada por el acuerdo final ya hay unas recomendaciones claras sobre lo que necesita la democracia en el país. Por tanto, consideramos que deben volverse a ahondar en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Parada. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Óscar Hernando Ros Pérez, diputado a la Asamblea. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Comisión del Honorable Senado, señores senadores, invitados especiales, diputados. Celebro ver un grupo de profesionales muy jóvenes observando este debate que tiene tanta importancia para el futuro precisamente del país. Yo quiero de una manera muy corta y de la manera más cordial y respetuosa solicitarle al Congreso a través de la Comisión Primera del Senado, pero igualmente a la Cámara, que se dé una democratización en las listas de los partidos políticos en Colombia. Después del pacto de Benidorm que llevó al acuerdo bipartidista y la división que surgió dentro de los partidos políticos, caso de mi partido en ese entonces, el liberal, significó que los jefes liberales, entonces el presidente Lleras, hacían las listas oficiales en los departamentos. Por allá en el año 64 yo ya estaba empezando a hacer política. Era un niño muy joven, pero me gustaba la dirección del Partido Liberal que daba a 20 metros donde yo vivía. Y veía cómo el doctor Barco, que era la figura preponderante en el norte de Santander en ese momento, en un importante club de la ciudad hacía las listas, pero aparece en el panorama de la política nacional un disidente que no aceptaba que los Lleras lo hubieran sacado del juego presidencial y crea el movimiento revolucionario liberal. Yo sé, señor presidente, que usted conoce la historia mejor que yo. Y el movimiento revolucionario liberal, a través de unas listas disidentes del liberalismo, gana unas curules en el Congreso y luego las va ganando en las asambleas y consejos, y llevó. Igualmente sucedía en el conservatismo. En el conservatismo el laurealismo, que era mayoritario inicialmente en los primeros años del acuerdo de Benidorm, pierde esas mayorías con el ospinismo, porque no había surgido el pastranismo, no había sido presidente el presidente Pastrana. Y vino la confrontación. ¿Quién era realmente quien tenía la titularidad para entregar los avales a lo que se llamaban listas liberales o listas conservadoras? Era el bipartidismo. Pero curiosamente, por lo menos en el norte de Santander, las listas disidentes llegaron a derrotar a las listas oficialistas del Partido Liberal. Y surgen unos dirigentes políticos que estuvieron en el Senado y que llevaron a esa división. Esto se propagó en todo el país y el gran jefe liberal Alfonso López propone la Operación Avispa, que es precisamente abrir las listas para que todos los parlamentarios pudieran escribir sus candidatos, y no quien tenía en ese momento el control del directorio liberal o del directorio conservador le diera la titularidad de listas oficiales. Toda esta división genera, después de la Constitución del 91,
en una tesis que yo respeto muchísimo. Al vivir al lado de Cúcuta, que queda a 30 metros o 50 metros de Venezuela, me fui a participar para aprender política o organización de maquinaria en un partido muy grande que tenía Venezuela y que usted ya sabe en la historia, cuando había un líder que entre otras cosas nació a 25 kilómetros de Cúcuta, Carlos Andrés Pérez, lo puedo decir, en el municipio de Chinácota, pero se bautizó en una vereda venezolana, estudió en Cúcuta, en la Libre, que era la universidad de nosotros, los que éramos de cierta tendencia, y le llevó a la presidencia venezolana. Allí observábamos que había más democracia en los partidos. Hoy yo veo con tristeza, mire, después de tantos años en la Asamblea, después de haber tenido un paso efímero aquí por la Cámara, cuando lo revocaron en el 91, nos revocaron el día que hacíamos un debate en Buenaventura. Le pueden preguntar a Jaime Niño Díez, se lo hacíamos a Jaime González Pozo, ministro de Salud, sobre el tema del cólera. Terminamos el debate a las 7 de la noche, el presidente dijo que revocaba el Congreso. Yo le dije a los parlamentarios, yo no vuelvo, porque no tengo la estructura política para volver, y me he quedado desde esa época en la Asamblea del Departamento. Pero yo sí quisiera que esta oportunidad que ustedes están dando al país, democraticen los partidos. ¿Qué pido? Por ejemplo, mire, tenemos una universidad excelente, la ELSAT, pero la ELSAT solamente está dictando cursos a quienes salen elegidos. Pongan a la ELSAT a que le dicte cursos de política y de constitucional y algo de derecho público a cualquiera que quiera, para que sepa cuál es el papel del edil, cuál es el papel del concejal, cómo empieza a utilizar las leyes que le permiten al ciudadano acudir ante el Estado y cuando no se tiene una credencial. Que ese joven seguramente se va a convertir mañana en un importante dirigente político, y lo capturamos para la democracia y no le hacemos creer que se le cerraron los espacios y termina en la otra orilla, donde tristemente terminaron personas que nunca debieron haber estado allí. Ustedes conocen la historia de quienes fundan, por ejemplo, el ELN, unos líderes universitarios de la Nacional con una capacidad distinta, un padre que tenía todas las posibilidades en Colombia y pues, según ellos, por la interpretación de la falta de oportunidades. ¿Por qué no fortalecen la campaña política? ¿Saben lo difícil que es hacer un crédito? Ustedes que son parlamentarios, que han recorrido el país, uno tiene que acudir a un banco y demostrarle que no necesita el crédito para que le presten la plata para las elecciones. Pero además, para que la registraduría le pague, parte del principio no de buena fe, sino la no credibilidad. Le piden a uno una cantidad de documentos. Es muy fácil, la registraduría puede hacer unos anticipos sobre una votación y luego pedir que uno legalice ese pago, y si no, pues obviamente sí ya quedaría en curso en una situación diferente. Pero todo eso limita. Mire, faciliten al elector votar. Todas esas decisiones que están tomando hacen que muchísimas veces la gente no quiera llegar a los puestos de votación. En Colombia hacemos las elecciones distintas que lo hacemos en la Florida. Hace 2 años o 3 años me fui a la Florida a ver la elección y ver cómo esos puertos allá son puestos totalmente que nadie sabe que están votando. Nosotros tenemos una cultura y hacemos una fiesta democrática, pero con las limitaciones que hacen excesivas. ¿Qué es lo que buscan? Que no haya una compra de este voto. Yo no creo que Colombia ya haya comprado este voto, la verdad. Puede que haya una actitud de algún partido, de algún candidato de un partido en determinado, pero esa no es la política en Colombia. Eso no es cierto. Quienes te están informando, yo pienso que no conocen o no han estado en un debate electoral. Yo quiero decirles, mire, no limiten el número de periodos de una persona en una corporación. Algún día se lo dije a la doctora Claudia en Cúcuta, le dije no, ni le reduzcan los sueldos. ¿Cuánto gana un ejecutivo en Colombia? Pregunten. Un senador gana 30 y algo millones y tiene que sostener una estructura profesional y no puede ejercer la profesión. Le decía hace unos meses que nos dio la oportunidad de hablar aquí a los diputados, nosotros no podemos tener ninguna actividad distinta de trabajar con el departamento. No podemos, perdemos la credencial. Si yo como abogado trato de presentar una demanda que no sea personal, automáticamente estoy ejerciendo y violo un artículo de la Constitución colombiana. Yo pienso que al contrario, fortalezcan el ejercicio de la política. Tuve oportunidad de estar en esta misma comisión en el año 94, cuando hacíamos la ley 136, la de régimen político municipal. Y tuvimos
el apoyo del Congreso y de los parlamentarios y sacamos una... Y logramos que se reconociera. Yo lo que busco es que se le dé una oportunidad a quienes quieren hacer la política, precisamente de ser políticos de profesión, de ir a una oficina, atender la gente, a escuchar las comunidades, no políticos solamente al servicio de un partido, sino políticos al servicio, como lo son ustedes los congresistas, de toda una población de un país, porque eso hace que la política permita una relación directa entre unas comunidades y unos dirigentes. Mire, yo quisiera agradecerles por todas estas oportunidades que nos ofrecen. Estoy de acuerdo con muchos de los puntos que planteó nuestro director ejecutivo. Nosotros queremos simplemente contribuir al debate y decirles, hay que fortalecer la democracia en Colombia, hay que abrir los canales de participación, hay que concitar, convocar, reunir a esta gente joven para que tengan los mecanismos de llegar a las corporaciones públicas, pero no le den un aval a una persona que no tenga un compromiso con ese partido. Me da tristeza ver que de pronto un empresario o una persona de reconocido estatus económico termine siendo un candidato importante en una lista de un partido cuando no conoce ni el funcionamiento de su partido, ni los dirigentes de su partido, ni la organización de su partido. Eso sí, debe limitarse en Colombia. Ustedes tienen una oportunidad histórica y devolvámosle al país y especialmente a los medios de comunicación y a la opinión pública la credibilidad en una de las actividades más nobles que existen, que es defender la democracia, sustentar las ideas y venir a servirle a la gente que cree en el camino democrático y que espera que afortunadamente... Muchas gracias a usted, honorable diputado. Les agradecemos enormemente a los señores diputados, a la Asamblea, al señor director de la Confederación de Asambleas y Diputados de Colombia, a quienes han intervenido a nombre de las asociaciones que tienen interés en estos temas, la presencia de los estudiantes y público en general. Ha sido una sesión muy útil, muy ilustrativa. Los puntos de vista que hemos escuchado serán insumos importantes para enriquecer el debate en esta comisión, las ponencias respectivas y por supuesto el texto final de la reforma en el Congreso de Colombia. Este es un tema de mayor importancia porque estamos hablando nada más y nada menos de la forma como se conforma el poder político, de la manera como el Estado hacia adelante va a incidir en la decisión voluntaria de los colombianos todos, en la manera como el Estado se va a modernizar en sus instituciones. De manera que, repito, los puntos de vista e insumos que ustedes han presentado con seguridad que van a permitirnos mejorar sustancialmente lo que hasta ahora hemos hecho. Hemos coincidido con algunos de ustedes, hay preocupaciones en la Comisión del Congreso de Colombia sobre este tema y queremos todos, con la mayor transparencia y voluntad, poder expedir la reforma política que realmente le sirva al país, que le sirva al ciudadano, que le garantice sus derechos, que transparente la democracia, que la modernice, que la fortalezca. Colombia atraviesa por unos momentos muy importantes pero muy complejos, y si el aparato, el sistema electoral a través del cual se conforma el poder político no tiene la suficiente confianza de la ciudadanía, pues es extremadamente difícil prever un futuro deseable para el país. Somos conscientes de esas circunstancias y por eso haremos todos los recursos posibles para poder recoger en la reforma las inquietudes y los anhelos de los colombianos y de quienes, como ustedes, han tomado como proyecto de vida la decisión de operar la política en el país.
Muchas gracias por su presencia y el Senado y esta comisión están abiertos hacia adelante para que sigamos con ustedes dialogando y construyendo esta propuesta de reforma política. Va a hacer uso de la palabra a continuación la senadora Esperanza Andrade y luego el senador Santiago Valencia. Gracias, señor vicepresidente. Nuevamente un saludo a todos los que han participado de esta audiencia pública. Muy enriquecedores sus comentarios, sus propuestas. El Congreso no puede estar ajeno a lo que están pensando nuestros diputados, concejales, la mujer y todo lo que significa la base social de este país. Hemos apostado a que esta reforma política realmente, como dice la palabra, podamos hoy en día hacer esta reforma. Vemos que faltan todavía muchos artículos o muchas propuestas que se presentaron inicialmente y que luego no se aprobaron, como el voto obligatorio. Creemos que debe ir unido a una financiación estatal. Hemos sido partidarios desde el Partido Conservador de que necesitamos, por supuesto, organizarnos como partido, pero que no será en esta oportunidad, sino que habrá que dar un tiempo para que los partidos nos organicemos. Es un hecho cierto, honorables diputados y todos los que están participando de esta audiencia, que el voto preferente hizo crisis y que finalmente sí necesitamos hacer las reformas. Así que en compañía aquí de nuestro coordinador ponente, el doctor Santiago Valencia, hemos tomado nota de las intervenciones de ustedes. Queremos que este país entre por el sendero de las reformas que hoy se necesitan en el país, especialmente en la política. Así que contarán ustedes desde la Comisión Primera con un apoyo directo a lo que ustedes han expuesto hoy aquí y esperamos que la reforma política salga avante porque la necesita el pueblo colombiano. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Doctor Santiago Valencia, que es coordinador ponente de este proyecto. Bueno, muchas gracias. Quería saludarlos, agradecerles su presencia, a los honorables diputados, a quienes representan organizaciones y asociaciones por este espacio, a los estudiantes que nos acompañaron en esta audiencia pública. Como pueden ver, la dificultad del tema es enorme, porque por supuesto existen posiciones distintas, posturas, reconocimientos, conocimientos distintos desde la experiencia y conocimiento de cada uno en el ejercicio de la política. Y por supuesto además aquí particularmente la dificultad es lograr un equilibrio entre el interés general de lo que debería ser una reforma política que realmente amplíe la participación, amplíe la transparencia, mejore los mecanismos y dé más garantías a la ciudadanía, con por supuesto también la postura de cada uno de nosotros que somos actores políticos y que dentro de nuestro micromundo político tenemos interpretaciones distintas. Y quería hacerles una reflexión sobre todo a los estudiantes. Uno dice, lo ideal sería que la reforma dijese, por ejemplo, financiación 100% estatal. Imagínense lo que sería para el Congreso, las asambleas y los consejos, en un momento, por ejemplo, de dificultad fiscal como esta, el costo del 100% de las campañas para asamblea, consejos o para el Congreso de la República en un momento de dificultad fiscal como esta. Pero tienen razón, ¿qué significa entonces preponderantemente estatal? La verdad es que no significa nada, pero no hemos logrado encontrar una fórmula que interprete la necesidad de darle a los recursos que se invierten en campañas una financiación estatal que permita la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos, pero que no ponga en jaque también los costos que debe asumir el Estado frente a la financiación de campañas políticas y que mejore por supuesto la financiación de los candidatos en cuanto al ejercicio que se va a hacer. De manera que aquí no hay
no hay soluciones mágicas, no hay soluciones que puedan sacarse debajo de la manga y que interpreten el 100% de la opinión o la necesidad de los colombianos y actores políticos, ni hay soluciones perfectas. En el caso, por ejemplo, de las listas abiertas o cerradas, la lista cerrada también tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Por supuesto, y ustedes lo dijeron y yo estoy de acuerdo 100%, una lista cerrada tiene que venir acompañada de un proceso de democratización interna de los partidos, donde quienes participen en el proceso tengan las mismas posibilidades de ganar con su trabajo y su liderazgo y no con el lapicero del jefe de turno. Y aquí vienen otras discusiones que son importantes. Bueno, vamos a hacer unas primarias para que todos los partidos simultáneamente el mismo día escojan el mecanismo interno democrático para escoger sus candidatos, o cada uno lo podrá hacer independientemente. Da garantías para que participen o no participen en procesos de otros partidos para, entre comillas, sabotear los procesos internos de cada uno. Es decir, aquí hay unas discusiones que son importantes. Otros dicen, mire, hacer primarias traslada los costos y la politiquería de las elecciones normales a las primarias, y entonces ya se vuelve muy costoso porque entonces ya los candidatos tendrán que pagar dos campañas, una al interior de su partido y una hacia afuera. Entonces ahí viene una pregunta que hay que resolver frente a los procesos de democratización, en el que todos estamos de acuerdo, pero que queremos intentar tener la mejor fórmula sin llevar los antiguos vicios de la política a una nueva forma de carnetización. Tú lo decías, que existan unos mecanismos de carnetización y fortalecimiento de los partidos, eso es lo ideal, pero existe la desconfianza. Muchos partidos no quieren entregarle su militancia al Estado, porque ¿quién lo debería hacer? El Consejo Nacional Electoral. Entonces fíjense la dificultad de lograr, de tratar de llegar a puntos que generen consenso y sobre todo transparencia y tranquilidad. En el caso de las mujeres, a mí no me gusta la discriminación positiva, pero creo que el 50% no es un problema de discriminación positiva. Creo que hay una falta de acceso real a la política por parte de las mujeres y que esto podría ser un buen mecanismo para hacerlo. Pero ¿de qué sirve la paridad y la alternancia si no tenemos lista cerrada? ¿De qué sirve poner, si no hay lista cerrada, en un proyecto de reforma política? De nada, porque sería un canto a la bandera y terminaríamos en lo mismo, y es un montón de partidos buscando, me disculpan la expresión, pero mujeres que no les interese la política simplemente para llenar el requisito de la lista, y mujeres que de verdad quieren participar en política sin querer hacerlo porque no ven espacios reales de participación y de acceso al poder. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, todo esto hay que mirarlo. Esta es una reforma política muy ambiciosa en el fondo de lo que pretende, pero la verdad es que muy poca o muy corta en articulado, que yo creo que eso es algo positivo, porque el que mucho abarca poco aprieta, y ya hemos tenido experiencias en el Congreso de proyectos de reforma política que hablan de todo y no terminan en nada. Una gran deuda, y lo dijo la MOE ahora en la intervención, la persona que lamentablemente ya se fue, le queda debiendo esta reforma política algo frente a los organismos de control electoral. Es decir, o dientes para investigación, o funciones jurisdiccionales, o cualquier otro mecanismo que realmente mejore los controles que hay allí. Si habló de tribunal electoral, no podemos seguir judicializando todo y no podemos seguir judicializando la política, pero sí hay que buscar un mecanismo donde el Consejo Nacional Electoral tenga realmente herramientas para llevar a cabo todos los controles que tiene que hacer. Y él hablaba de la desconcentración, esa es una buena propuesta, pero tiene unos costos económicos supremamente altos. De manera que los escuchamos atentamente, nos parecen muy valiosos todos sus aportes, les agradecemos su presencia en la Comisión Primera del Senado de la República y esperamos que al final pues podamos tener un producto que será una reforma política integrada a la Constitución, que ojalá represente la mayoría de los colombianos y que genere sobre todo tranquilidad en cuanto a la transparencia y la democracia que deben existir en las elecciones del país. Muchas gracias. Se da por terminada entonces la audiencia, les agradecemos nuevamente su participación y les estaremos contando cómo avanza el proyecto. Muchas gracias. Esta audiencia pública a partir de mañana la pueden encontrar en la página comisionprimerasenado.com, transmisiones en diferido.